7 leyendas mexicanas. Número 1. El caso de la leche radioactiva de Conasupo. La trágica historia silenciada de los niños muertos en México por Chernobyl. La explosión del reactor 4 de la central atómica de Chernobyl el 26 de abril de 1986 fue el mayor accidente nuclear de la desaparecida Unión Soviética. La nube radioactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche en polvo desde los años 70. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de Salud emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla, que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, un organismo gubernamental desaparecido en 1999 que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. La leche comprada al Irish Dairy Board llegó al puerto de Veracruz en 3 barcos de bandera chipriota: el Adventure, que llegó el 13 de junio de 1987, el Tenacious, que arribó el 17 de junio, y el Rumilla, el 1 de noviembre del mismo año, que entre su cargamento también traía mantequilla. En ese tiempo, la CONASUPO también controlaba el mercado de leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes transnacionales como Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otras. Esto se supo gracias a que un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos y se dio cuenta que era una ciudad cerca de Chernobyl. Tomó una muestra y efectivamente se encontraba material radioactivo, pero ya era tarde. Miles de niños comenzaron a tener los síntomas de cáncer. Número 2. El misterioso agente 10B. En 1927, México aún sufría las cicatrices de la revolución, enfrentando problemas económicos, sociales, políticos y religiosos. El presidente Plutarco Elías Calles hacía diversos cambios para poder reformar al país, afectando directa e indirectamente los intereses extranjeros, por lo que su forma de gobernar era mal vista por el gobierno estadounidense, ya que se había reformado el artículo 27, sentando las bases de la expropiación petrolera, por lo que su relación era demasiado tensa. No es de extrañar que el vecino del norte ya contara con un elaborado plan para destituir a Calles e intervenir en el país. Lo que era sorprendente es que el presidente mexicano ya tenía copias impresas de esos planes. Confidenciales. Solo una persona mexicana había logrado filtrar documentos oficiales de Estados Unidos. Esta persona, quien se desconoce su identidad, describió más de 300 reportes con información clasificada y se identificaba solo con las palabras simplemente 10B. Gracias a estos reportes nos pudimos enterar de los planes de Estados Unidos para derrocar al presidente y prevenir otra revolución. Cabe mencionar que en ese tiempo, Estados Unidos tenía varios agentes en territorio mexicano y nunca se pudo hallar al agente 10B, un héroe mexicano. Número 3. Joaquín Pardavé, la leyenda del actor que fue enterrado vivo. El fallecimiento del actor Joaquín Pardavé fue noticia el 20 de julio de 1955. Sin embargo, muchos aseguran que el actor no perdió la vida, sino que fue enterrado vivo como consecuencia de sus ataques catalépticos. Según la leyenda, Pardavé sufría de catalepsia, una enfermedad que ataca el sistema nervioso de manera repentina y se caracteriza por la rigidez e inmovilidad del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad, lo cual puede hacer parecer que el enfermo hubiera pasado a mejor vida. Así, nació la historia que inmortalizó al ya famoso actor. Cuenta la leyenda que cuando sufrió el ataque ese 20 de julio, su doctor se encontraba fuera de México y fue atendido por alguien más que desconocía su condición y determinó que ya había perdido la vida. Como la estrella que era, Pardavé tuvo su funeral y fue sepultado en el lote de actores localizado en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Se dice que el actor fue enterrado con su testamento en el bolsillo, por lo que procedieron a exhumar sus restos para obtenerlo, y fue ahí cuando el terror llegó a quienes participaban en la recuperación del documento. La leyenda cuenta que se trabajó para retirar la tierra y losa sobre el ataúd de Joaquín, el cual, al ser abierto, dejó a todos helados. El cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja. Había sangre por todas partes. Sus dedos rígidos y contraídos habían rasgado su rostro de desesperación. Todo indicaba que había sido enterrado vivo. Asimismo, había múltiples marcas en el ataúd. Número 4.
El chupacabras. ¿La cortina de humo? ¿Quién no recuerda al famoso chupacabras, que se hizo viral a mediados de los años 90, que causó pánico y la atención de todo el pueblo mexicano? Mientras todos estábamos con la mirada atónita en la televisión mirando el día a día del chupacabras, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cometía el robo más grande de la historia de México, el Fobaproa, y muchos de aquel entonces sus millones se volvían miles, sus cientos se volvían centavos. Era la famosa crisis del 94. El chupacabras seguía dando de qué hablar. Llegó el EZLN, se levantó en armas. El entonces presidente electo Ernesto Zedillo mandó sus tropas al estado de Chiapas, en donde cerca de 300 personas murieron durante los conflictos. Y sí, el chupacabras seguía dando de qué hablar. Sin embargo, la leyenda ha persistido hasta nuestros días. Se trata de una criatura que se describía de ojos rojos, con colmillos y garras afilados, que destazaban múltiples cabezas de ganado, así como gallinas y precisamente cabras. Si fue una cortina de humo o si fue verdad, el chupacabras ha atemorizado a cientos de personas en todo el territorio nacional. Número 5. Los colados del terremoto. El 28 de julio de 1957 se registró en la Ciudad de México un temblor de magnitud 7.7, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Guerrero, alcanzando la intensidad de 10 en la escala de Mercalli. El saldo total de dicho terremoto fue de 52 muertos, 569 lesionados, más de 100 derrumbes y pérdidas materiales calculadas de 100 millones de pesos en aquella época. Pero el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero. Rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión de 50 kilómetros por 170 kilómetros y unos 18 kilómetros de profundidad. Su magnitud fue de 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM. También varios mitos se desarrollaron en este temblor, como el famoso caso de Monchito, que fue una cortina de humo para que el gobierno mexicano no se viera tan incompetente, así como el relato de los colados, que se trata de los desaparecidos de la matanza de Tlatelolco y otros presos del gobierno. Sus cuerpos fueron puestos en el estadio donde llevaron a todos los cadáveres del terremoto, para así elevar la cantidad de muertes y desaparecer toda evidencia de esos crímenes. Número 6. La Doña de la Muerte. María Félix no solo era considerada la mujer más bella de México, desde que se dio a conocer en el mundo de las películas, también fue considerada una persona fascinada con el mundo del satanismo y ocultismo, pues era un secreto a voces en esa época. Uno de los primeros indicativos de lo que se dice era amante la doña es su casa, pues sus legendarios cuadros que adornaban su sala, en los cuales era retratada, siempre iban decorados con demonios. Por si fuera poco, su hijo Enrique, quien falleció primero que la actriz hace varios años, dijo que durante un viaje al parecer probaron carne humana, desatando la locura en ese entonces. También se dice que la fama de María Félix se debió a un supuesto pacto con el diablo, razón por la cual supuestamente murió el mismo día de su cumpleaños, y aunque nunca se filtraron más detalles sobre dicho fanatismo, María siempre dio de qué hablar debido a las extrañas simbologías que portaba en sus joyas. Número 7. El culto de Francisco I. Madero. Se trata del expresidente de México, Francisco Ignacio Madero González, quien gobernó del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. De acuerdo con diversos historiadores, desarrolló una facultad mediumínica. Contactaba con los fantasmas y dejaba que estos tomaran posesión de su cuerpo. Además, contaba con habilidades psicográficas, es decir, un espíritu usaba su cuerpo para escribir y comunicar sus ideas, pero con la letra del expresidente. En los libros de historia de México, sobre todo en el apartado de la Revolución, hace falta una página, tal vez varias, pero una de las más excéntricas es la que debiera retratar a Francisco I. Madero aislado en su rancho llamado Australia, sitio donde escuchaba los espíritus del más allá mejor que ningún otro lugar. Desde años antes de que se levantara en armas, el hombre que inició la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz hablaba con los muertos. Es posible que fueran los susurros de los seres de otro mundo que terminaba transcribiendo mientras entraba en trance para completar su labor de medium
y no el ideal de democracia lo que trazó su destino de prócer revolucionario. Aunque el interés de Madero por el espiritismo ha sido documentado, hasta la fecha resulta un tema espinoso. No es que se haya arrancado esa página de los libros de historia, es que se ha evitado escribirla. Durante una visita al archivo de la dependencia, alguien se topó con un pequeño libro llamado Manual Espiritista, escrito por un tal Vima. El hallazgo se tornó aún más extraño cuando la curadora del archivo le aseguró que la obra que tenía en sus manos era del mismo Francisco I. Madero, aquel hombre que con el estandarte del sufragio electivo, no reelección, cimentaría las bases de la democracia mexicana. Mansell Mayo confiesa que lo único que conocía del político oriundo de Parras de la Fuente, Coahuila, era lo que el promedio de los mexicanos conoce. Solo es una embarrada de historia propinada por los libros de texto gratuito, ya que, ¿quién quisiera leer que el gran héroe de la historia del país, en el que reside desde hace años, se comunicaba con los muertos y hasta había escrito para evangelizar a su pueblo al espiritismo?